Bien. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico 5. Es cortito, no tiene demasiadas complicaciones de la forma que están planteados los problemas, digamos. No, no deberíamos tener problemas con este. En este, en este trabajo práctico, los ejercicios ahí contestando al chat, les prometo que lo estoy preparando al simulacro. Quiero hacer un parcial igual al que les voy a tomar, digamos, con el mismo formato, sino que no logro hacer los ejercicios. Me lleva mucho tiempo hacer cada ejercicio. Si fuera a la vieja usanza, que hay que tipearlo, pasarlo por la fotocopiadora, ya estarían hechos. Lo que pasa es que quiero que los hagan ahí en el aula virtual, que es como va a ser el parcial, ¿sí? Pero les prometo que estoy trabajando en él. En cuanto esté, yo lo publico. Eh, bueno, este, este trabajo práctico, el 5, está relacionado con máquinas térmicas y máquinas frigoríficas. Y fíjense que acá, en el enunciado, dice, esto es importante, digamos, lo de ciclo de Carnot. O sea, no es una máquina frigorífica o máquina térmica cualquiera, es una máquina que cumple con el ciclo de Carnot, que es un ciclo idealizado. O sea, es más simple de resolver, sería usando el ciclo de Carnot, y ahora cuando empecemos a resolver los problemas ahí les digo cuál es la diferencia. Eh, la máquina, la máquina térmica, ¿en qué se basa? En que es una máquina que recibe calor para producir un trabajo. O sea, mirando el esquemita, este diagrama en bloques que está hecho acá. Es como si fuese un motor, ¿sí? O sea, recibe energía en forma de calor, produce un trabajo mecánico y parte del calor que recibió se desperdicia, ¿sí? Sale a la fuente fría, por ejemplo, al medio ambiente. El trabajo que realiza sigue siendo, como habíamos visto antes, el área acá dentro del gráfico presión en función del volumen, ¿sí? O sea, el trabajo sigue siendo el área que está entre las curvas acá. La máquina de Carnot, ¿qué hace? Recibe calor, acá cuando hace la expansión AB, después se sigue expandiendo entre B y C, pero sin recibir ni eliminar calor, o sea que lo que hace es variar su energía interna, porque pasa de una temperatura 1 a una temperatura 2, sin intercambio de calor. O sea, la primera curva, la AB, es isoterma, la BC, como no hay intercambio de calor, es adiabática. Después, en el trayecto CD, vuelve a hacer una compresión, en este caso isotérmica, y después termina el ciclo volviendo al punto inicial Una diabática. adiabático, ¿sí? En alguna clase me habían preguntado cómo se daban cuenta si la curva era isotérmica o adiabática, y acá está bien marcado. Las isotermas son entre A y B y entre C y D, y las adiabáticas son las que están casi verticales, esta BC y AD. Bueno, el problemita, leemos concretamente el problema.
una máquina térmica ideal de gas opera en un ciclo de Carnot entre los 227 y 127 grados Celsius y absorbe 6 por 10 a la 4 calorías a la temperatura superior. ¿Qué cantidad de trabajo por ciclo es capaz de ejecutar esta máquina? O sea que acá nos dice entre qué temperaturas trabaja, o sea, nos da T1 y T2, y nos da cuánto calor absorbe, es el calor AB. La incógnita es cuánto trabajo realiza. Bien. Bueno, acá dice, en el ciclo de Carnot, el calor de entrada es el calor AB, que se lo había marcado recién, a la temperatura más alta, la 1. El calor de salida está dado por el calor 2, ¿sí? Que está indicado acá abajo. Bien. Acá está planteado la eficiencia de la máquina. La eficiencia era cuánto trabajo obtenemos, o sea, lo que nosotros queremos es obtener trabajo, dividido la cantidad de energía que le aportamos. O sea, lo obtenido dividido lo que invertimos sería. Para una máquina que cumple el ciclo de Carnot, se cumple también que la eficiencia es igual a esta relación de temperaturas. Temperatura alta menos la baja sobre la temperatura alta es una forma de calcular la eficiencia. Si la máquina no cumpliera el ciclo de Carnot, esta relación de temperaturas no la podríamos usar. Digamos, no está puesto mágicamente, saltamos de acá de trabajo sobre calor, saltamos a temperatura. Hay un desarrollo teórico al medio, en donde se involucra el proceso sobre la curva diabática y sobre la curva isotérmica para llegar a esta temperatura 1 menos 2 sobre 1. ¿Sí? Por eso es que cuando resuelvan este tipo de problemas, los de la máquina térmica o frigorífica, las temperaturas tienen que estar en Kelvin, ¿sí? Porque esto salió a partir de la ecuación de estado de los gases, que debía estar en Kelvin. Bien, de acuerdo a los datos que nos da el problema, vamos a esperar un cachito. Si nos basamos en los datos que tenemos, podemos decir, calcular a partir de las temperaturas la eficiencia, y si la multiplicamos por el calor, 1, vamos a encontrar el trabajo. O sea, E por Q1 nos da el trabajo. Como E no la tenemos como dato, lo vamos a calcular a partir de las temperaturas, que sí las tenemos, nos las dieron en grados Celsius, pero las pasamos a Kelvin. Y, digamos, ahí estaría resuelto el problema. Fíjense, dice, despejando el trabajo va a ser calor, que era todo esto, el calor que entra, por la eficiencia, que sería toda esta fracción calculada, digamos, a partir de las temperaturas. Fíjense que acá las temperaturas están puestas en Kelvin, ¿sí? Que en el enunciado estaban en grados Celsius. Bien. Acá el calor previamente está convertido de calorías a Joule, el resultado queda expreso en Joule. Digamos, son de este nivel de complejidad los problemas, son fáciles, digamos, ¿sí? Sí, sí, profe. Bien. Acá esa flechita se les ha agregado yo después. Esto no está en la guía, después le cambio la guía para que quede con las anotaciones nuevas. En la guía que está publicada en el aula virtual. Porque hay un par de detalles que les fui descubriendo y se las modifiqué. Bueno, acá, otra. En un ciclo de Carnot,
la dilatación isotérmica del gas ocurre a 400 Kelvin y la compresión isotérmica a 300 Kelvin. O sea, ahí nos está dando la temperatura de las dos curvas isotérmicas. Durante la dilatación se comunican 500 calorías de energía calorífica al gas y nos pide determinar el trabajo efectuado durante la dilatación, o sea, un trabajo 1, entre A y B. Vamos a subir un cachito a ver el gráfico. O sea, nos está pidiendo el trabajo debajo de esta dilatación, de esta curva. ¿Sí? No el trabajo en la vuelta cerrada. Bien, entonces, el trabajo efectuado por el gas durante la dilatación isotérmica. Entonces, teníamos que calor era igual a variación de energía más trabajo. Este es el primer principio de la termodinámica. Pero ¿qué pasó? Como esta expansión entre A y B se realiza sobre una isoterma, o sea, a temperatura constante, si hay temperatura constante no hay variación de energía interna, este primer término es igual a cero. En definitiva, el trabajo entre A y B es igual al calor aportado, que estaba como dato. Entonces, el trabajo entre A y B es el calor que entra directamente. Ahí yo le puse esa flechita naranja porque en el enunciado el calor está en calorías y el resultado está en Joule. Lo único que hay que hacer es pasar las 500 calorías a Joule, o sea, multiplicarlo por 4,186. ¿Sí? Directamente, digamos, no hay que hacer ningún cálculo. Era el dato que nos daban en el enunciado. Acá estoy buscando porque sé que en algún lado había un error que yo lo había marcado. Bueno, ya lo vengo. Profe, Sí, disculpe, ¿qué dijo que no había que cambiar? O sea, ahí no tenemos que usar la misma fórmula que usamos recién en el 1. para calcular el trabajo. Claro. No, porque eh, en el primero te pide la eficiencia. sí, no, perdón. En realidad, En los dos nos pide el trabajo, pero fíjense que acá, fíjate cómo dice acá dice trabajo en el ciclo, o sea que es el trabajo cuando hace la vuelta cerrada, hace A, B, C, D y de nuevo A. ¿Sí? O sea, en la vuelta completa me pide calcular el trabajo, que es todo lo que quede encerrado entre las cuatro curvitas. En cambio, en el segundo problema, me dice que calcule el trabajo solo entre A y B, no en el ciclo. ¿Sí? O sea, acá sería entre A y B nada más. El trabajo entre A y B es todo el trabajo entre la isoterma esta, la T1, y el eje horizontal azul. ¿Sí? Y eso, o sea, ¿cómo llevo esos 2093 joules? Porque el calor que vos aportás acá, el calor aportado, que es el que entra, va a ser igual al trabajo realizado más la variación de energía cinética, por primer principio de la termodinámica, ¿sí? Q era igual a delta U más W. En este caso, la variación de energía interna es cero, porque entre A y B se mantiene la temperatura constante, y la energía interna varía con la temperatura. Si la temperatura no varía, la delta U es cero. Entonces, en definitiva, el calor aportado sirve solo para realizar trabajo, no para variar la energía. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escrito acá? O sea, el calor aportado de este Q1 debería ser igual a variación de energía interna entre A y B más trabajo entre A y B. Pero como la expansión entre A y B es a temperatura constante, este término se elimina, es igual a cero. En definitiva, calor queda igual a trabajo, que es lo que está escrito acá. El calor está como dato en el enunciado puesto en calorías. Cuando lo pasas a Joule te queda este resultado.
Bien. ¿sí? Sí. Ahí yo le puse esas flechitas naranjas para, para identificar el dato. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Después, sobre el mismo problema dice cantidad de calor expulsado por el gas durante la compresión isotérmica. Acá me está pidiendo este calor, el calor 2, que se produce en la compresión entre C y D, porque dice la compresión isotérmica. O sea, se va a achicar el volumen entre C y D. ¿Cuánto calor elimina la máquina? Sería. ¿No? Me está preguntando ahí. Bien. Em, viendo la figura, dice, el calor en el ciclo sería calor aportado menos calor expulsado. Si lo miramos el dibujito, ¿sí? Acá tenemos el calor este Q1, que es el que entra, una parte se hace trabajo mecánico, W, y otra parte se hace calor eliminado a la atmósfera como Q2, ¿sí? Eso es lo que está escrito más abajo, o sea que Q1 es igual a W más Q2, que sería esto que está acá abajo. O sea, yo se lo dije como que Q1 es W más Q2, ¿sí? Como a mí lo que me están pidiendo es el trabajo, pero no, perdón, me están pidiendo el calor Q2, lo voy a despejar de acá. En definitiva, Q2, ¿a qué va a ser igual? A calor 1 menos trabajo. Trabajo ya habíamos visto más arriba, que era el calor que entraba por la eficiencia, acá puesta en función de la temperatura. En definitiva, es un reemplazo nada más que hacemos. El calor 2 va a ser calor 1 menos trabajo. Y el trabajo lo vamos a poner como todo esto, que es esto que está escrito acá. Em, esto. Bien, entonces, no me acuerdo los datos que tenía el enunciado. Teníamos el calor de entrada y las temperaturas. Perfecto. Entonces, Q1 lo tenemos como dato, porque ahí dice que vale las 500 calorías. Las temperaturas las tenemos, directamente ya están en Kelvin, no hace falta transformarlas. Entonces, reemplazamos los valores acá nomás, ¿sí? Y de ahí sacamos los 375 calorías. Ahí estábamos calculando trabajo expulsado. Y ahora vamos a ver el punto C. Trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica. O sea, en la isoterma más baja, en la que tiene menos temperatura. Profe, una Sí, duda. sí. ¿Por qué si arriba dijimos que el trabajo AB va a ser igual a Q1, en el punto B tenemos que hacer eso, o sea, tenemos que volver a calcular el trabajo? ¿Por qué sería eso? Porque en el punto B me pide el trabajo en el ciclo y en el punto A me lo pide solo en la curvita AB, en una porción del ciclo nomás. Ah, bien, bien. ¿Sí? Fíjate que ahora en el punto C pasa lo mismo. Me dice trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica, o sea, me piden el trámite CD nada más, no en el ciclo cerrado. ¿Sí? Por eso acá vuelve a ser como en el primero, con los valores que corresponden. Me dice calor 2 es variación de energía 2 más trabajo 2 sería, pero como no hay variación de energía, porque no estamos comprimiendo sobre la temperatura constante, calor queda igual a trabajo. Esto sería similar al 1, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bien, y acá el calor 2 ya lo habíamos calculado acá en el punto B,
sino que acá está la respuesta, está puesto en Joule. O sea, las 375 calorías estas multiplicadas por 4,186 me dan las 1569 Joule. ¿Sí? Este es uno de los detalles, fíjense que ese 2 tiene otra forma, acá. Ahí en la guía original dice Q1, pero lleva un 2 ahí, porque es lo que estamos buscando. ¿Sí? Digamos, estamos buscando Sí, el sí. trabajo CD, que sería el Q2. Bueno. Y ahí termina este. Bien. O sea que para resolver estos problemas de máquinas térmicas, que hay que tener en cuenta la eficiencia que está relacionada con las temperaturas, si tenemos eso como dato, y si no, lo podemos calcular a partir del trabajo y el calor aportado. Y ahí hay que, digamos, dar vueltas con los datos que tenemos para despejar la incógnita, pero no es más complejo que eso. Profe, no hay cambio de signo cuando el trabajo es efectuado por el gas y cuando el trabajo es efectuado sobre el gas. ¿El signo es el mismo? ¿Es No, positivo? no, ¿Los dos? no, tenés razón, cuando el calor sale o cuando el volumen se achica, digamos, es negativo. Sí, sí, está bien lo que vos En el decís. C, entonces en el C sería negativo. Ahí debería tener un signo negativo, sí. Porque ya habíamos dicho que el calor que sale, o sea, la convención del signo que nosotros usamos era calor que sale del sistema es negativo y el trabajo, si es de compresión, o sea que se achica el volumen, también es negativo. Sí. Bien. Vamos a ver este. Esto se analiza igual que la máquina, que el primero que habíamos visto, que este, pero en vez de ser una máquina térmica, es un refrigerador. En este caso, ¿cuál es la función de esto? La función de esto es sacar calor de una fuente fría, como si fuese el interior de una heladera, y eliminarlo a ese calor a una fuente caliente, que sería el medio ambiente, digamos, la cocina, donde está la heladera. Pero sabíamos que espontáneamente eso no sucede. O sea, ¿sí? Si nosotros queremos sacar calor de una fuente fría, tenemos que entregarle energía. Esa energía necesaria para extraer calor de una fuente fría y después tirarla al medio ambiente, se hace a través de un trabajo. En la heladera sería el trabajo que realiza el motor de la heladera. Fíjense que el diagramita es lo mismo, pero las flechas apuntan para el otro lado. En este caso, lo que tenemos que hacer es el trabajo que va a quedar representado por el área acá al medio, lo que hace es agarrar calor de la fuente fría y después eliminarlo a una temperatura más alta. ¿Sí? Y acá, recién habíamos hablado de eficiencia en la máquina térmica y en el refrigerador vamos a hablar de rendimiento, porque en la máquina térmica la eficiencia siempre es menor que 1, pero el rendimiento, como se define de otra forma, el rendimiento del refrigerador es siempre mayor que 1. Bien, pero fíjense,
acá tenemos calor BC, ¿sí? Que sería el que está acá abajo en la temperatura más baja. O sea, este es el calor que nosotros queremos sacarle a la fuente fría, y para hacer eso vamos a invertir, digamos, un trabajo. Lo mismo, como es un refrigerador de Carnot, el rendimiento también lo podemos definir en función de las temperaturas. Estas temperaturas tienen que estar puestas en Kelvin. ¿Qué decía el enunciado? Dice, en un refrigerador mecánico de Carnot, los serpentines de baja temperatura se encuentran a menos 13 grados Celsius y el gas comprimido en el condensador alcanza la temperatura de 27 grados Kelvin. Calcular el coeficiente de rendimiento. Bien, Profe, acá como lo... entonces en la Sí. fórmula de eficiencia y rendimiento siempre se pone el calor que entra, dijo. Claro, sí, sería lo que nosotros queremos obtener dividido el trabajo que nos costó obtenerlo. Sería así, para decirlo en forma rápida. ¿Sí? O sea, nosotros queremos sacarle este calor BC, tenemos que hacer este trabajo en un ciclo. Y para la otra, vamos a ir arriba, para la máquina térmica, nosotros queremos obtener este trabajo, aportamos este calor. ¿Sí? Esto sería como el motor de un auto, digamos. ¿Sí? Queremos obtener energía mecánica. En el refrigerador lo que queremos hacer es sacarle calor a un reservorio, una fuente fría. ¿Sí? O sea, acá está la fuente fría, que queremos sacar calor, y para eso aportamos trabajo. En la máquina térmica nosotros aportamos energía como calor para obtener un trabajo W. Bueno, la eficiencia, digamos, de la máquina frigorífica de Carnot la sacamos a partir de las temperaturas, que en este caso nos la habían dado de dato en el enunciado, pero nos la dieron en grados Celsius, la pasamos a Kelvin, que es lo que te he puesto acá. O sea que en este caso el rendimiento de la máquina es 6,5. El 4 dice, un motor de Carnot cuyo depósito frío está a 7 grados tiene una eficiencia del 40%. Si se la desea aumentar al 50%, ¿cuál será la temperatura del foco caliente en cada caso? Bien, habíamos dicho que la eficiencia de la máquina térmica se definía así, como temperatura 1 menos 2 sobre la 1, siendo la 1 la temperatura más caliente. Para el primer caso, si la eficiencia es del 40%, ¿sí? Tendríamos este dato y tenemos y esta temperatura tenemos, ¿sí? La E y la T2 tenemos. Tenemos que despejar, digamos, T1 y reemplazar los valores, nada más, ¿sí? Poniéndolos siempre en Kelvin. O sea, que con una temperatura, la temperatura más alta, 193,77 grados, vamos a obtener esa eficiencia. Si queremos tener una eficiencia más alta, vamos a tener que subir la temperatura caliente, digamos, la temperatura más alta. Lo mismo, reemplazamos acá la eficiencia al 0,5 y despejamos T1. Porque la T2,
el depósito frío sigue siendo siempre de 7 grados, ¿no? O sea, lo único que hay que hacer acá es despejarte uno, poniendo la eficiencia como 0,5 o 0,4, según la temperatura que queremos calcular. ¿Cómo dijo, profe? Acá el problema nos dice que un motor de Carnot tiene en el depósito frío 7 grados Celsius y su eficiencia es del 40%. Y nos pregunta cuál es la temperatura del depósito caliente. Digamos, en esta primera parte nos pregunta eso. Como nos da la eficiencia y la temperatura fría, o sea, nos da E y T2, tenemos que calcular T1. Y eso es lo que hizo. Y después nos pregunta cuál debería Claro, y ser. ahí la E la pone como 0,4. Claro, acá va 0,4, exactamente. Ahí va 0,4. Profe, Sí, ¿y cómo despejaría T1? es matemática pura. No, acá lo que pueden hacer, vieron que acá tenemos T1 arriba y abajo, nos quedaría como 1 menos T2 sobre T1. Yo lo haría así, digamos, la achico a la fracción, pongo 1 menos T2 sobre T1, Ah, sí. ¿sí? Después cruzo el 1 para el lado donde está la E, y después hago la T1, la cruzo para arriba, y lo que tenía de este lado izquierdo lo cruzo para abajo. Así hay que hacer un pasaje de- del miembro izquierdo al miembro derecho, así, digamos, ¿no? ¿Sí? Ok, sí. O, o si no, cruzás la T1 para el otro lado y las juntas a las T1 de un lado, sacas factor común para dejarla sola, y lo que era factor común lo pasas dividiendo. Podría ser así. ¿Sí? Sí, 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 ahí o entendí. sea, una vez que haces eso que te queda 1 menos T2 sobre T1, multiplicas, o sea, pasás a cada lado y multiplicas todo por T1 Claro, para que te quede arriba del T1. exactamente. Bueno, en los dos casos, digamos, el procedimiento matemático es el mismo, sino que la primera es 0,4 y acá en la segunda es 0,5. O sea que para obtener una eficiencia más grande, tenemos que subir la temperatura de la fuente caliente, ¿sí? Bueno, a ver, todo ahí. De nuevo con la máquina frigorífica y ahora combinada con algún tema que ya vimos en el trabajo práctico 2. Dice: una máquina frigorífica de Carnot debe tomar el calor de 100 kilogramos de agua que están a 0 grados Celsius, cediendo el calor a la habitación en que se encuentra, a la habitación que se encuentra a 27. Ah, este yo lo había corregido, pero después se me borró. Acá, lo que quiere hacer, le falta un pedacito acá, ya después lo voy a corregir y lo voy a subir corregido. Lo que quiere hacer es extraer el calor de los 100 kilos de agua y transformarlo en hielo, todo a 0 grados. O sea que lo único que va a hacer es extraer calor para cambiar de estado del agua, no para variarle la temperatura. Lo que vamos a obtener son 100 kilogramos de hielo a 0 grados, ¿sí? Esa partecita que yo le estoy diciendo falta acá en el enunciado, pero nos damos cuenta que después en la explicación lo nombra. Entonces la pregunta es: ¿cuántas calorías son cedidas a la habitación? O sea, ¿cuánto calor le tuvimos que sacar al agua para convertirlo en hielo? Para obtener 100 kilos de hielo a 0 grados Celsius es necesario calcular cuántas calorías se producen en la transformación, ¿sí? Esto lo sabíamos. Calor para el calor necesario para cambiar de estado la masa esa de agua va a ser
calor latente de fusión por la masa de agua. En este caso el calor latente está puesto en calorías, son 80 calorías sobre gramo, por la masa. Como son 100 kilos, ponemos 100 por 10 a la 3. En definitiva, Ahí son, le faltaría un menos también. claro, sí. O sea, es como que está trabajando con el valor absoluto nomás. Pero sí, si lo ponemos con los signos, porque como está extrayendo, sería menos 8 millones de calorías, sería así. Profe, y acá donde se le pone el signo para que quede positivo, digamos. No sé si me explico. O sea, nosotros sabemos que esto, como le ponemos ceder, le agregamos el signo negativo. El Sí, tema es que como el valor nos tiene que dar positivo, no sé si se toma el valor absoluto o se pone un negativo en algún punto para que quede simplificados los signos. o sea, acá lo que nos está pidiendo es cuántas calorías son cedidas, nada más. Nosotros lo podemos poner así, sin el signo, porque sabemos que las está cediendo, o sea, las está perdiendo a las calorías esas. ¿Sí? No haría falta ponerle el signo. Ah, bien. El signo se lo ponemos cuando lo tenemos que meter a ese dato en la ecuación calorimétrica, esa que hacíamos en el trabajo práctico 2, que sí lo tenemos que sumar o restar con otros calores que están interviniendo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Profe, Sí. en este caso usa el calor latente porque estaríamos convirtiendo el hielo en agua líquida. Al revés, Al revés. estamos El agua en convirtiendo, hielo. claro, el agua líquida la estamos pasando a hielo. Lo que pasa es que acá está cortado el enunciado, falta el pedacito ese, en que en el enunciado te diga que quiere transformar el agua en hielo. Le falta ahí, ya después se lo pongo. Ah, bien, bien. ¿Sí? Pero acá fíjate que acá dice, para obtener 100 kilos de hielo, ¿sí? O sea, la está pasando de líquido a sólido. Y digamos, ¿por qué acá no se le suma eh, el, el calor cuando está a 0 grados? O sea, no cuando es el cambio, sino cuando está a 0 grados. Digamos que sea la masa por el calor específico del hielo, por la variación térmica. O sea, Es obviamente no porque, tendríamos los datos. es porque ya está en cero. No cambia la Claro, temperatura. porque o sea, quiere obtener hielo, pero a 0 grados. No quiere obtener hielo a -8 o -3. Es solo el cambio de estado. Agua que estaba a 0 la pasó a hielo a 0. Bien, ¿Sí? pero si estuvieran conviviendo los estados, ¿sí se ponen? No, porque están conviviendo a 0 grados. No hay cambio de temperatura. Es como si tuvieses en un vaso agua a 0 grados y le agregas hielo a 0. Quedan conviviendo el agua y el hielo, pero ni el hielo se derrite ni el agua se congela. Quedan ahí en un Ah, equilibrio claro. térmico. ¿Sí? Sí, sí. Dijimos agua por poner una bebida que se puede tomar a esta hora y en este día. Podría haber sido gaseosa. Bueno. Después, ¿qué más dicen? Ah, porque ¿cuál es la pregunta? Ya me perdí con la pregunta. ¿Cuántas calorías son cedidas a la habitación? Era eso. Eh, Acá está planteado de acuerdo a esta ecuación sacada del diagramita en bloques. Vamos a subir un cachito hasta el diagrama de la máquina frigorífica, donde decía que el trabajo iba a ser el calor de A menos el calor BC. Veamos acá. dA es el calor que sale, BC es el calor que entra, ¿sí? Fíjense que acá el calor que sale sería igual a la suma, acuérdense que está todo en joule o en calorías, ¿sí? Calor y trabajo son formas de energía. O sea que el calor que sale, que acá lo nombra como Q1, sería la suma del calor 2 y del trabajo, ¿sí? Los dos que entran
termina siendo lo que sale. Entonces, calor dA es trabajo más calor BC. Vamos acá abajo de nuevo, ¿sí? dA, vamos a ponerlo así como el calor caliente era trabajo más el calor frío. En definitiva, nosotros lo que queremos calcular es este, ¿sí? El calor que sale hacia la fuente caliente, que sería el trabajo más el calor frío. Este QC lo tenemos y el trabajo lo vamos a poner en función del calor por la eficiencia de la máquina, ¿sí? Que se puede calcular a partir de las temperaturas. Vamos a volver un cachito para esto. ¿Sí? T2 sobre T2 menos 1. T2 acá. Espera que me perdí con los dibujos. BC. Sí. O sea que acá tendríamos el calor caliente, sería el calor frío más el trabajo. El calor frío es el que ya obtuvimos, ¿sí? Es este, el calor BC. Y las temperaturas también las tenemos, porque dijo que estaba entre 0 grados y 27. Las tenemos que pasar a Kelvin, pero ya las tenemos de datos. Y con eso estamos obteniendo las calorías cedidas a la habitación. O sea que las calorías cedidas a la habitación no son solo las que le sacamos al agua para que se congele, son las que le sacamos al agua más el calor aportado. ¿Sí? Eso es lo que he puesto acá. Y después, acá, digamos, es parcialmente lo que ya resolvimos. Dice, ¿qué trabajo se requiere? Fíjense que esto que está acá es lo mismo que está acá. Como yo les había dicho, era trabajo más el calor extraído. Con eso solucionamos el punto A. Y abajo nos pide el trabajo, que ya lo tenemos que haber calculado antes. Bueno, sería el calor extraído por el rendimiento. Dice qué potencia deberá entregar el motor de la heladera o de la máquina si el trabajo lo realiza en 5 horas. ¿Qué trabajo? El trabajo de extraer el calor. ¿Cuánto trabajo necesitamos? Los 3,31 por día a las 6 joules. Bueno, potencia es joule sobre tiempo, o sea, en este caso trabajo sobre tiempo. Ponemos el trabajo en joule y el tiempo que nos lo habían dado en horas lo pasamos a segundos. Son los 18.000 segundos. Joule sobre segundo es vatio. Y después hacemos la división esa. Con eso estamos sacando la potencia. Ahí, digamos, hemos obtenido la respuesta en vatios, que estaría bien. Después acá hace dos conversiones. Lo expresa en kilogramos por segundo o en caballo vapor, pero es solamente un pasaje de unidades, ¿sí? Cualquiera de los tres números estaría bien. O este el último. Bueno, a ver, una de las máquinas más eficientes que jamás se ha construido opera entre 430 y 1870 grados Celsius. Su eficiencia actual
es de 42%. Calcular. ¿Cuál es su eficiencia teórica máxima? Esa eficiencia teórica máxima es la que planteó Carnot. O sea, Carnot dijo que conociendo las temperaturas entre las que trabaja, podemos calcular cuál sería la máxima eficiencia de la máquina. Conocemos las dos temperaturas, las pasamos a Kelvin y lo metemos acá en la fórmula. O sea que para estas temperaturas, la eficiencia máxima sería del 67,2%, que en la práctica no se logra, porque acá dice que como máximo llegó a 42. Bien, sacamos cuál era la eficiencia teórica. Y en el punto B dice, ¿cuál es su potencia de salida si absorbe 1,4 por 10 a la 5 Joule de energía calorífica cada segundo? Bien, pregunta cuál es su potencia. Recién habíamos calculado potencia. Potencia era trabajo sobre tiempo. El trabajo para la máquina térmica habíamos dicho que era calor por eficiencia. El calor nos lo dieron de dato y la eficiencia de la máquina nos habían dicho que era 42% acá. Entonces ponemos el calor que absorbe por la eficiencia y lo dividimos por un segundo. O sea, hacemos joule sobre segundo. Y ahí sacamos que la potencia de la máquina son esos 58,8 kilovatios. O sea, acá lo que estamos aplicando de lo que vimos era cómo calcular el trabajo a partir de la eficiencia que ya nos la dan de datos, no nos dan las temperaturas. Bueno, Profe, sí, sí, escucho. tengo una pregunta medio tonta, pero ¿la temperatura 1 siempre es la temperatura caliente y la temperatura 2 la fría? Sí, porque así lo establecimos en el apunte, digamos. Puede ser que en un libro, en otro lado, los tomen al revés, pero acá en el apunte se combinó que iba a ser así, que la 1 iba a ser la más alta y la 2 la baja. Bueno, dale, gracias. Bueno, Bueno, esta guía vieron que es cortita y los problemas no pasan de eso, digamos. No tienen más complejidad que eso. ¿Sí? O sea que si les toca un problema de eso en el parcial, va a ser así como tipo calcular haciendo pasaje de términos nomás casi. No tiene demasiado como las guías anteriores, que por ahí hay que tener en consideraciones muchas más cosas. Bueno, entonces hasta acá, hasta lo que vimos hoy, va el primer parcial. ¿Sí? Ah, ya se terminó la unidad. Acá ya se terminó la parte de energía, calor y todo eso. ¿Sí? Ya empezamos con la parte eléctrica. ¿Qué vamos a hacer, profe? ¿Vamos a seguir avanzando hasta el parcial o ¿Sí? vamos a tener clase de consulta? ¿Cómo es? No, vamos a seguir avanzando porque encima que yo el jueves no pude darle clase y nos falta muchísimo para ver y nos falta hacer más trabajo práctico de laboratorio, más los parciales, más los recuperatorios. No sé dónde vamos a meter, en qué clase vamos a meter todo eso. ¿Sí? Así que tenemos que seguir, vamos a seguir avanzando. Lo que sí, si ustedes, como me dijeron recién, tengo dudas, qué sé yo, avanzamos en la clase y después nos dejamos unos minutitos al final para ver consultas, sean de lo que vimos ese día o de los temas que después van al parcial, ¿no? Pero Profe, ahí está, eso podría ser, ¿no? Sí, ¿quién profe, me ¿no pre- tendrá otra guía de ejercicios o de dónde podamos sacar ejercicios más o menos para seguir practicando, digamos?
Eh, no, otra guía no tengo. Yo lo que tengo son por ahí ejercicios sueltos. Pero en general, ¿usted no tiene ningún libro para consultar? ¿Tienen libros de consulta? ¿Teórico o práctico? Teórico usamos el Serway. ¿Cómo van a usar el Serway? Ah. Bueno, em, ¿y del libro ese no están sacando problemas? No, profe. Ah, En internet también buscas y sí. encontrás, digamos, Y en el libro hay tampoco. varios también. Así que eso. Pero, O sea, profe, sí. ¿los ejercicios del parcial van a ser básicamente parecidos a los de la guía o nada que Sí, ver? sí, son parecidos a los de la guía. No, si no, Ah, tampoco les quiero tirar una cosa que no vimos. O sea, son parecidos a los de la guía, tienen la misma complejidad, digamos. Los que, ¿saben qué? Los que están estudiando el Serway, fíjense que en la No, parte o de... sea, es el libro que nos recomendó el profe. No sé si alguien estudia puntualmente de ahí. Ah, bueno. Pero no, le hago una observación. Porque ese libro, en la parte del primer principio de la termodinámica, toma al revés la convención de... creo que pone variación de energía igual a calor más trabajo. Sí, hace eso. ¿Sí? Profe, Y sí. y el Sir Semansky, yo estoy de ese, más o menos lo entiendo, digamos. O sea, Sí, me ayuda bastante más que el Serway, digamos. está bueno. A mí me gusta más, pero no quiere decir que el otro sea malo. Es más, el profe Manzano creo que siempre usa el Servoy, pero el Sir Semansky está bueno. Sí. Eh, con respecto a los problemas, eh, todos los libros tienen problemas, digamos. Por ahí no los tienen resueltos, pero vieron que le ponen el resultado a los pares o a los impares, como para que ustedes comprueben el resultado. Eh, no sé, está en internet, yo lo bajé de ahí, digamos, el Sir Semansky. Está el libro completo, los 2 tomos, y ahí tiene problemas que están buenos, digamos, tiene resueltos cuando hace el desarrollo teórico y después tiene al final de cada capítulo, tiene problemas. Bien, Eh, profe. ¿Y qué iba a decir con respecto a cómo toma en el Serway los signos? eso que en el primer principio, vieron que nosotros cuando lo planteamos decimos calor igual a variación de energía más trabajo, el Serway pone variación de energía igual a calor más trabajo. Porque eso es una convención nomás, pero por ahí lleva confusión de cómo nosotros planteamos los problemas. ¿Sí? Yo pensé que las convenciones era algo general, digamos, entre los físicos, o no sé. No pensé que valían entre No, libros. no, pero justamente ese libro creo, por lo menos de los que yo he estado viendo, es el que hace eso. Porque el otro, el Sirsemanski, el otro, el Resnick, otros libros usan ese. Casi todo el mundo usa el Q igual a delta U más W. No sé por qué este lo usa de otra forma. Em, pero ahí, como decía alguno de ustedes, si ustedes ponen problemas de calorimetría, problemas de máquina de Carnot, problemas, no sé, de gases ideales, lo que sea, en Internet, hay un montón de lugares donde hay problemas y con sus soluciones, sus explicaciones. ¿Sí? Para buscar así. Si no, la otra que yo les propongo, si quieren, es pasarle el libro, digamos. Se lo paso por correo, o sea, lo subo al Drive y le doy el link para que bajen el libro de ahí. Que termina siendo el libro, digamos, que está en papel en la biblioteca, ¿no? No sé, para mí con los que hay en este libro en el que estamos viendo, ya alcanza. Sí.
Así que como quieran. Si quieren, después les comparto el libro, digamos, no tengo problema. Lo mismo para que vean digamos, el nivel de complejidad del parcial, es justamente que estoy haciendo ese parcialito de prueba similar al que les voy a tomar, para que vean cuál es el nivel de complejidad que van a tener y de paso se toman el tiempo a ver cuánto demoran en hacer un parcial real. Bien, profesor, justamente por esto le ¿Cómo, preguntaba, porque a lo mejor lo que podía encontrar en internet o en los libros no era tan parecido a lo que habíamos estado viendo. Está bien, está bien, sí. cómo va a ser el simulacro? ¿La clase que viene va a pasar un PDF o algo para que lo hagamos cuando podamos? No les prometo la clase que viene. O sea, ojalá que llegue al jueves con todos los problemas hechos. No, yo lo que le voy a hacer es le voy a subir al aula virtual y va a decir parcial de prueba y ustedes entran como si entraran al parcial el día del parcial y le aparecen los problemas igual que como le van a aparecer en el parcial. El tema es así, son 4 problemas y les aparece un quinto problema, pero el quinto es un lugar para que ustedes suban la foto de lo que hicieron. Ustedes los cálculos, digamos, toma el problema 1, no sé, de calorimetría y lo van a resolver, ¿sí? Después van a agarrar problema 2, no sé, expansión térmica, resuelven. Y así los 4 problemas y van a tener un desarrollo hecho en papel. De ese desarrollo hecho en papel, le sacan una foto y lo suben al quinto espacio que va a haber, que es como un quinto problema que hay en el parcial, que es para que ustedes ahí dejen un PDF o un JPG, lo que sea, del parcial. ¿Sí? ¿Por qué? En caso de dudas, ¿sí? Que haya, porque no sé si está bien, si está mal, qué sé yo puedo ir a consultar ahí a ver qué quisieron hacer, a ver si lo podemos salvar el ejercicio o no. ¿Sí? Es como un documento de que ustedes lo hicieron y no lo adivinaron el ejercicio sería. O si le pusieron mal el valor y me dicen, no, profe, lo que pasa es que me equivoqué en tal cosita y por ahí el aula virtual lo corrige automático y le pone, y usted no me puso el valor correcto, pero el planteo en el parcial estaba bien hecho, lo podemos rever, ¿sí? Ah, em, sí, no, lo que pasa es que no te puedo dar media hora, una hora para que lo pases en limpio. Es lo que vos hiciste en el momento, ¿sí? Trata que aunque sea o sea, ser lo más prolijo posible en el momento. O sea, poner que yo del parcial les doy 1 hora y media y les doy 10 minutos más para que saquen la foto y después la suban, ponerle una cosa así. ¿Sí? Claro, yo tenía la duda de que si te equivocas en la respuesta del OV, pero en el desarrollo lo tenés bien, te toman la respuesta del desarrollo, ¿no? Y te Claro, llegas a equivocar, porque suele pasar que te equivoques de so- respuesta, o exactamente. sin querer. Puede pasar, digamos, que haya habido un error de cálculo, qué sé yo. O sea, si el problema está mal planteado y está mal, listo. Pero puede ser que haya habido un error de cálculo y el problema estaba bien planteado porque lo entendieron cómo resolverlo. Entonces sí, le voy a considerar eso para ponerlo como bien o como regular el problema. ¿Sí? Pero son casos puntuales. Imagínense que ustedes son más de 100. No me puedo poner a rever los problemas de cada uno. ¿Sí? Son problemas puntuales los que veo. Sobre todo, o sea,
supongamos que se sacan un 5, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver los otros problemas, a ver qué pueden haber pasado que no llegan al 6, por ejemplo, ¿sí? Con 6. Están especulando mucho ustedes, ¿eh? No, profe, por favor, si tiene la posibilidad de hacerlo con navegación libre, nos viene re bien. Pues si no, te quedas atorado con un ejercicio, capaz el primero y chao. Claro, pues si fuera un parcial en papel, uno resuelve un ejercicio que lo tiene más rápido a mano, sería más claro. Sí. Sí, está bien. Bueno, no, yo creo que va a ser navegación libre. Profe, ahí dejé un link de la biblioteca digital del set. Está el Sears ahí para descargar el Monjo y un montón de apuntes más. Bien, ahí tienen entonces. A ver, yo también estoy buscando acá. Ese, mirá. Bueno. Buen dato. Entonces, ahí me lo voy a copiar para mí. Igual con los Eh, ejercicios de taller ya es más que suficiente, ¿no? Sí, digamos, es suficiente, pero nunca viene mal un ejercicio más por las dudas, como para tener una visión más amplia sería. Claro, sí, Una sobre todo la consulta. unidad 5 estaría bueno agregar más ejercicios, pues son pocos. Sí, te juro que no hay mucho más que eso. O sea, todo da vuelta por ahí. Por eso no le han puesto más ejercicio y ese trabajo práctico. No, no, está loco. Transferencia bancaria. Un pebete y una coca sin azúcar. Profe, Sí. ¿cuándo duraría el parcial? 1 hora y media. ¿Cómo? No, 1 hora y media. Bueno, Profe, yo tengo una consulta. Sí. A la hora de poner o escribir el resultado, ¿va a ser múltiple choice o habrá que rellenar el campo? No, justamente me estoy demorando por eso con los ejercicios. Es una pregunta calculada. O sea, ustedes tienen que poner el resultado. No es múltiple opción. Perfecto. Bueno, gracias. De nada. Profe, ¿qué va a poner? Tolerancia por el tema del punto, de la coma, para cargar resultado en todo caso. Este lo vamos a probar, digamos, pero en general te toma bien los dos, el punto y la coma. O sea, los dos los toma como el punto o coma decimal, no lo pone al punto como para separar la unidad de 1000 del resto, ¿no? Sí, es con cámara. Profe, ¿y el tema de los decimales, cómo es cuando tenés que poner el resultado? Pregunto porque no sé cómo funciona esa parte. No sé vos, ahí en el Moodle, digamos que la plataforma que usamos para hacer esto, te aparece el enunciado y abajo te aparece un cuadrito donde vos tenés que poner el número. Qué sé yo, pones Sí, 32. sí, pero el tema de Sí. los redondeos y eso, porque no es lo mismo un resultado de 20,7 que 20,9, supóngase. No, está bien. Cuando yo hago el ejercicio y pongo la respuesta, le tengo que poner una tolerancia para que, Ahí va. digamos, el que no le pega exacto le puede pegar para arriba o para abajo, ahí cerca, se sigue Tiene un considerando margen. bien. Claro, claro, sí, sí. Ahí, a eso yo. Sí, Gracias. sí, de nada.
No, que ya estaríamos. Vamos a ir con el trabajo práctico 6. Sí, les juro. No, sigamos un poco más, aunque sea, empecemos con este, porque les prometo que estamos reatrasados. O sea, para mí en realidad el profe Manzano va reapurado. Creo que es la No. única materia de todas las que estoy cursando que vamos tantas unidades. Nos lleva de la mano, Manzano. Sí, creo que ya arrancamos con campo magnético. Ah, bueno, En cualquier momento. Así que. bueno. Sí, yo creo que campo magnético nosotros vamos a ver el primero o segundo trabajo de campo magnético, no mucho más que eso. Pero bueno, sí, lo que pasa es que el teórico es un solo tema, está bien que hay que desarrollarlo, qué sé yo, pero acá tenemos varios ejercicios por tema, entonces es más lento el práctico, históricamente es así. No, igual da el teórico, parece que es un intensivo. Bueno, en todo caso después le pedimos horas para... Sí, eso es cierto, ¿no? Porque al ser 2 clases por semana es súper intenso, sí. Bueno, Profe, vamos a empezar. Sí, la escucho. una última pregunta. ¿Se puede usar las fórmulas en el parcial? ¿Una hojita de fórmulas? Sí, pueden usar. Buenísimo. Gracias. De nada. Bien, empecemos entonces con la parte eléctrica, capítulo 6, carga eléctrica y campo eléctrico. ¿Se acuerdan algo de lo que vieron con Manzano de esto o no? Sí, la ley de Coulomb. Sí, un poco sí. Excelente, muy bien. Listo. Sigamos al capítulo 7 ahora. No, bueno, vamos a checar un cachito que quiero ver. Bien. ¿Esto de qué trata? De las fuerzas eléctricas entre cargas. La ley de Coulomb que recién nombraron sería esta que está acá abajo, ¿sí? Que es la que relaciona la interacción, en este caso, entre 2 cargas separadas una distancia r. Si las cargas son del mismo signo, tienden a separarse, o sea, se repelen, y si las cargas son de signo contrario, tienden a atraerse. ¿Sí? Estos primeros problemas están basados en esta ley, o sea, en la ley de Coulomb, que es la que usamos para calcular el módulo de la fuerza. ¿Sí? Después nosotros, de acuerdo al signo de las cargas, tenemos que interpretar si se están atrayendo o repeliendo. En este caso, fíjense que tenemos acá, digamos, el dibujito de la izquierda sería el del planteo del problema y el de la derecha ya es la solución. Tenemos 3 cargas, dice la carga 1, nos da el valor, se coloca sobre el eje X en la posición menos 0,5. Acá tenemos la carguita 1. Otra carga Q2 se coloca sobre el eje Y en la posición 1,5 y la 3 se posiciona en el origen de coordenadas. O sea, ¿qué nos está dando? La carga de cada una y la distancia entre ellas. Y nos pide calcular la fuerza que ejercen la carga 2 y la carga 1 sobre la carga 3. Dice acá calcular la fuerza neta, o sea, la fuerza que resulta de las otras dos. Bien, si está hablando de fuerza, está hablando de un vector. Como nosotros tenemos planteada acá la ley de Coulomb, no nos habla de la dirección y sentido de la fuerza, solo nos habla de la magnitud. Entonces, nosotros con esta formulita vamos a calcular la magnitud
Y en forma gráfica vamos a determinar la dirección y sentido. Entonces, fíjense que acá, a ver, leo, bien, la carga 1, la 2 y la 3 son todas positivas. O sea que la fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 es de repulsión. O sea que la 1 la está empujando a la 3 hacia la derecha. Y lo mismo, la Q2 está empujando a la 3 hacia abajo, porque trata de separarse. Y eso es lo que está dibujado acá en el dibujito de la derecha. La fuerza que ejerce 1 sobre 3 sería la flechita azul horizontal, y la fuerza que ejerce 2 sobre 3 sería la flechita vertical apuntando hacia abajo. Sumadas vectorialmente, nos da la resultante, la FR, fuerza resultante, que sería la flecha negra. O sea que la fuerza neta, esta de la que hablaba acá, al calcular la fuerza neta sobre Q3, sería esto que está acá, la FR. ¿Sí? Acá está puesto así gráficamente, sin escala, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cada una de las fuerzas y después sumarlas vectorialmente para saber cuánto da la resultante esta. Bien, eso es lo que está hecho acá. Dice, Profe, se aplica... Sí, ¿no lo puedo calcular por Pitágoras? sí, lo vamos a hacer por Pitágoras. Este problema que estamos viendo ahora es un problema, es particular por cómo están puestas las flechas. Es más simple, digamos, no te hace falta usarlo. Pero en general sí usamos Pitágoras para hacerlo, exactamente. Lo que vamos a hacer, fíjense, acá dice que la fuerza 1,3 y 3,1 son iguales, ¿sí? O sea, la fuerza que ejerce la 1 sobre la 3 es la misma que ejerce la 3 sobre la 1. Bien, en magnitud, sino que una apunta para un lado y la otra para el otro. ¿Cómo lo calculamos a esa fuerza? Al módulo de la fuerza, por la ley de Coulomb. O sea que es K, que es este 9 por 10 a la 9, por la carga 1, por la carga 2, dividido el cuadrado de la distancia que la separa. Como la carga 1 estaba en menos 0,5, la distancia que la separa es 0,5. ¿Sí? No tenemos en cuenta el signo ahora. Es solamente saber la distancia. Pues está al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, resolviendo, digamos, con estos datos, nos da 0,117 newton. Nosotros ya habíamos interpretado la dirección y sentido en forma gráfica, en el dibujito este de acá, de la derecha. O sea, la fuerza 1,3 era apoyado en el eje X y hacia la derecha. Ya tenemos la primera fuerza. Ahora vamos a calcular la otra, la 2,3. La 2,3 se resuelve igual. Está puesto el resultado final nomás, pero es lo mismo. Sería la constante por la fuerza 2, por la fuerza 3, dividido la distancia que la separa, que en este caso la distancia que la separa era 1,5 metros. O sea, dividido 1,5 al cuadrado. ¿Qué me va a dar el resultado? Este, 0,032. ¿Sí? Fíjense que dio mucho más chica esta fuerza, a pesar de que las magnitudes de las cargas son parecidas, porque la distancia es más grande y como va al cuadrado, se achicó aún más el valor de la fuerza. Bien, pero fíjense una cosa, si miramos el dibujo, por eso yo te decía que el dibujo no está a escala, porque la fuerza 1,3 en magnitud es mucho más grande que la 2,3, pero no nos interesa para lo que queremos ahora. Teníamos la fuerza 1,3 está apoyada sobre el eje X, ¿sí? O sea que no tiene componentes en Y, en Y. En Y no tiene, ¿sí? En el eje de ordenadas. La fuerza 1,3 solo tiene componentes X. O sea que esta me está dando la componente Y, con el versor Y, para la resultante, que sería lo que está puesto acá. Y la otra, la fuerza 2,3,
no tiene componentes en X, solo tiene componentes en Y, o sea, en ordenadas negativas. ¿Y cuánto vale? El 0,032 este. Entonces nosotros, mirando el gráfico, vemos que está apuntando para abajo, o sea, está apuntando hacia las menos Y. Por eso acá en el resultado le ponen este menos. Entonces, la fuerza resultante acá quedó definida por sus dos componentes, su componente en X y su componente en Y. Y ahí ya quedaría definida la resultante. Ahí, como decía recién uno de sus compañeros, si quisiéramos ponerlo como módulo y ángulo, aplicamos Pitágoras y sacamos el módulo, y después hacemos arco tangente de 0,32 sobre 117 y nos da el ángulo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se entendió esto o no? ¿O más o menos? Sí, sí. ¿Se entiende o quieren que lo repita? O lo vamos a ir viendo, digamos, otros más adelante. Este como el más simple, digamos, ¿sí? Se ha entendido sin problemas. Bueno. Este está de tarea el 6.2. Es parecido al otro. A ver, dice, 3 cargas puntuales nos dan la carga de cada una. Hay una de 2 o una de 7 y una de menos 4 microcoulomb. Se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, como se indica en la figura. Calcular la fuerza eléctrica neta sobre la carga de 7. Es parecido al de recién. O sea, tenemos 3 cargas y hay que calcular la fuerza que ejercen las otras 2, en este caso sobre la que está acá arriba. Haciendo un análisis rápido, yo sé que Q1 va a ejercer una fuerza hacia arriba, porque son del mismo signo, la está repeliendo a la Q2. En cambio Q3, que es negativa, y Q2 es positiva, la Q3 la va a traer, la está atrayendo, ¿sí? Entonces la fuerza va a ser sobre este lado del triángulo hacia abajo. Fíjense, acá en la guía complementa, sí. El valor de la carga no tiene nada que ver en qué posición de los ejes está ubicada. No, o sea, ¿en qué posición acá en el plano este? Claro, porque usted dijo que la carga 3 era negativa, entonces por eso se atraía, pero en el eje está en el eje positivo. Ah, claro, no, porque ustedes al eje, y acá justo en este problema lo vamos a ver, ustedes al origen del eje lo ponen donde quieren, donde les convenga, digamos. El dibujito que vimos recién, este dibujito podría estar en el aire, sin estar en los ejes. Podría estar así suelto en el plano de la hoja y no tener referencia de los ejes X, Y. ¿Sí? Claro, El signo de la carga es una propiedad eléctrica, digamos, no tiene nada que ver con el dibujo del plano. Ahí está, porque recién en el ejercicio anterior la carga negativa estaba el eje negativo y eso me confundió. Gracias. Ah, bien. No, pero vale la pregunta. El signo de la carga no tiene nada que ver con el plano. Volvemos acá. Igual en el ejercicio anterior no eran todos caras positivas. Sí, en el anterior eran todas positivas, ¿eh? Sí. Lo que era menos recién era Lo la que era menos coordenada. era la distancia. Claro. Era la coordenada para decir que estaba de este lado. Pero nada más. Pero la Q1, que está acá arriba, es positiva. ¿Sí? Bueno, acá, no, perdón. Este era el enunciado y el dibujo. Yo lo hice. Fíjense, acá está copiado el mismo enunciado.
y lo dibujé igual que estaba en la guía. ¿O no? A ver. Sí. Acá tenemos Q1, Q2 y Q3, las cargas con sus signos. Esto es lo que yo recién les mostraba, que como Q1 y Q2 son del mismo signo, la fuerza, en este caso, es para arriba, en la dirección de la línea que une las dos cargas. Entre Q2 y Q3, como son de diferentes signos, va a ser hacia abajo, o sea, como que la 3 la atrae a la 2, en la misma dirección de la línea que las une. Y ese 0,5 lo sacamos de acá. Sí, era un dato. El lado del triángulo es 0,5, o sea que sabemos las distancias entre cargas. Decía que era un equilátero, o sea que las L son todas las mismas. Y por ser equilátero también sabemos que los ángulos interiores son 60 grados. ¿Sí? Bien. Ahí estaría planteado el problema para que tengamos una idea hacia dónde van a apuntar las fuerzas. Nosotros lo que queremos saber es cuál es la resultante sobre la Q2, que es la de 7 microcoulomb. Bien, fíjense que acá, ¿yo qué hice? Lo que les decía recién. Yo puedo cambiar de lugar los ejes coordenados, y a mí, en este caso, para determinar la fuerza sobre Q2, me conviene que Q2 esté en el origen de coordenadas. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo a Q2 en el origen de coordenadas, y de ahí trazo la fuerza 2,1, que era esta que estaba acá, ¿sí? Y la otra, la fuerza 2,3, lo mismo, la pongo acá. ¿Sí? Lo único que hice fue cambiar de lugar los ejes. Puede ser como que haya hecho un diagrama de cuerpo libre, tipo. Claro, exactamente. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos las dos fuerzas. Si yo lo hiciera por la regla del paralelogramo que habían visto en el cursillo, para sumar fuerzas, o sea, para sumar vectores en general, en este caso nosotros usamos fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Trazamos una paralela a cada fuerza, y donde se corte era el punto de la resultante, o sea, la punta de la flecha de la resultante. Acá yo tracé una paralela a la 2,3 y acá una paralela a la 2,1, y uní la carga 2 con el lugar donde se cortan, y sé que ahí está la resultante. Eso, digamos, en forma gráfica, pero que no es muy exacto al momento de resolver el problema. Esto me sirve para tener ideas de dónde apunta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular cada una de las fuerzas, la 2,1 y la 2,3, después sacar sus componentes en X y sumarlas, y después sacar sus componentes en Y y sumarlas, y con eso voy a estar obteniendo las coordenadas de la resultante. Fíjense, ¿qué hago acá? Está medio largo así puesto porque lo hice paso por paso. Dice, cálculo de la fuerza entre la 1 y la 2, ¿sí? O sea, entre la 1, que era esta, y la 2. Habíamos dicho que el módulo de la fuerza lo hacíamos por la ley de Coulomb. K por Q sobre distancia al cuadrado. Reemplazo todos los valores. Y me da 0,504 newton. Este es el módulo. Este 60 grados, yo les había dicho que como era un triángulo equilátero. Sí, todos sus ángulos son 60. Pues la suma de sus ángulos Claro. internos son 180. Exactamente. Este Hay 60 que que yo le sacar las componentes de X, de Y, de todas las fuerzas. Claro, Para ese hacer la lo resultante, necesito saber. ¿o no? Exactamente. ¿Sí? Bien. El módulo lo saqué por la ley de Coulomb y el ángulo lo saqué del dibujo. Acá que puse, hice
Acá, acá debería ir un 2. O acá un 2. ¿Sí? Puse entre 3 y 3, pero bueno, ustedes sabrán entender. Sí, igual lo puso bien en la fuerza. Abajo está bien. Entonces, la fuerza 2, 3, lo mismo que recién, pero para la otra carga. ¿Sí? El mismo cálculo con los valores que corresponden. Me da el módulo de la fuerza, pero fíjense que la 2, 3 está acá abajo, ¿no? ¿Ven? Y ahí yo le marqué que entre el eje X y la fuerza 2, 3 está el ángulo menos 60 grados. O sea, porque lo estoy tomando al revés. Que sería lo mismo que si voy para arriba y doy toda la vuelta, sería un ángulo de 300 grados. Bien, entonces tengo el módulo calculado y el ángulo lo saqué del dibujito. Bien, ahí tengo... Profe, sí. cuando yo resolví este problema la primera vez, para obtener las coordenadas de Q2, lo que hice fue dividir el triángulo a la mitad y por medio de Pitágoras sacar la altura para obtener la coordenada en Y. Sí, también. Es un poco más difícil que con este método, pero bueno, sirve igual, creo. No, claro, está bien, digamos, si vos te das cuenta cómo hacerlo, no hay ningún problema, porque está bien. Yo fui por este lado porque me parece que es más, se puede ver un poco más cómo es el cálculo. Bien, entonces había calculado las dos fuerzas, entre la 1 y la 2 y entre la 2, entre la 3 y la 2, que son estas dos que tenemos acá. Ahora vamos por la resultante, que es la que estamos buscando. La fuerza resultante sobre la carga 2 es la suma vectorial de la 2,1 y la 2,3. Para esto, calculo las componentes de cada una. Entonces, ¿qué hago? O sea, las componentes en X y las componentes en Y de esas dos fuerzas que calculamos recién. Luego, sumo para obtener la componente en X y sumo para obtener la componente en Y. ¿Sí? ¿Qué eran las componentes? Era la proyección del vector sobre el eje X o el mismo vector sobre el eje Y, según lo que queremos calcular. En este caso, la fuerza 2,1 en X sería el módulo de la fuerza por el coseno de 60. A la otra le pasa lo mismo. Para la fuerza 2,3 es el módulo de la fuerza por el coseno de menos 60. ¿Sí? Las componentes sumadas serían la resultante sobre X, es la suma de las dos anteriores, la 2,1 en X y la 2,3 en X. Y ahí ya tengo la componente de la resultante en X. Ahora voy a hacer lo mismo para Y. La primera fuerza por seno, saco la componente en Y, para la otra fuerza lo mismo, fuerza por el seno de menos 60, lo mismo. La sumo, es una suma algebraica, ¿no? Sumo la componente de la primera con la componente de la segunda, pero como la segunda estaba apuntando para abajo, tiene la componente Y negativa, que al final termina siendo una resta esto. Por eso me da menos 0,437. Bien. Entonces, acá tengo la resultante en X, la resultante en Y, y eso es lo que yo he puesto acá abajo. La resultante es la suma vectorial de la componente X más la componente Y. Son los dos valores que encontré. Y ahí estaría resuelto el problema. Para dejar la respuesta como en el primer problema, que sería el módulo por el versor este. Si queremos ponerlo como módulo y ángulo, hacemos un poquito más, que es lo que está puesto acá, que recién alguno de ustedes dijo por Pitágoras. Sí, ¿Qué en una hacemos? coordenada polar. Claro. ¿Qué hacemos? Calculamos el módulo. Acá sé que se me borró la X. Sería fuerza resultante en X al cuadrado más fuerza resultante en Y al cuadrado, y saco el módulo de la fuerza. Después, el ángulo que va a tener es tangente a la menos 1,
de la componente y sobre la componente x, y me da que está a menos 30 grados. En definitiva, si lo expreso así en forma polar, me queda módulo y ángulo. ¿Sí? Cualquiera de las dos, sea esa que está acá abajo o esta, está bien. ¿Sí? Son dos formas de expresar lo mismo. Que si lo miramos acá en el dibujo, por eso este dibujo está lleno de rayas, pero verá. Fíjense que acá estaba el módulo de la resultante y el ángulo que forma con la horizontal. O, si quieren, acá tienen la componente en X y la componente en Y, que ya le había dicho que era negativo porque la resultante está apuntando para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy hablando solo, digamos, voy demasiado rápido. No, sí se entiende. Se entiende, profe. Comprendido. Bueno. Eh, bueno, sí, ahí ya cambiamos el problema. Bien, volvamos a la guía. Bien, o sea, me parece útil, si ustedes tienen que resolver estos problemas, esto de cambiar de lugar el eje, perdón, el plano, ¿sí? El origen, poner el Q2 acá, como decía su compañero, como si fuera un diagrama de cuerpo libre, le cambiamos de lugar el origen de los ejes coordenados, por ahí simplifica mucho la resolución del problema. Que si hubiera estado puesto acá era lo mismo, lo dibujan acá, ¿no? Ningún ejercicio te van a pedir si la fuerza la tenés que presentar en Uy, forma cartesiana polar, ¿no? perdón, repetime porque lo escuché entrecortado. Que si en ningún ejercicio en el resultado hace falta ponerlo en tal forma, si en forma cartesiana o polar. Puede ser, o sea, puede ser que se los pida en una u otra forma, ¿eh? Porque, porque por ahí sonaría caprichoso. Lo que pasa es que para escribir el problema, el resultado del problema en el Moodle, es difícil ponerlo que me lo acepte de las dos formas, ¿sí? Por eso yo tengo que definir una de las formas para que no sea tan compleja la solución. Bueno, a ver. Dice calcular el valor de la carga Q4, que es este que está acá, para que el vector resultante de fuerzas sobre la carga 1 sea igual al vector nulo. Y nos da el valor de las tres cargas, de la 1, la 2 y la 3, y nos pide averiguar la 4. O sea que, fíjense que acá, la 3, la 2... Hay que hacer una sumatoria de fuerzas exactamente, pero lo que y estoy todas viendo, igualarlas a cero y despejar Q4. claro, pero ¿qué detalle hay? Fíjense este dibujo, Q1, está bien, no, no, sí, sí, está perfecto. No, creí que estaba mal ahí. Está bien. O sea que
Aunque bueno, Como, sí, haces sumatorio de fuerzas en X, y la igualas a cero, y después sumatorio de fuerzas en Y, y la igualas a cero. claro, sí, la de las I es lo que les voy a decir ahora. Porque fíjense una cosa, como Q4 y Q1 están sobre el eje X, no tiene componente en Y, ¿sí? O sea que lo que tenemos que hacer es una sumatoria en X nada más. ¿Y qué pasó con las componentes en Y de la 2 y la 3? Como la 2 y la 3 son iguales, acá me dice que valen menos 3 microcoulomb, tienen la misma fuerza para arriba que para abajo. O sea, la fuerza en I de 2 es tiene el mismo módulo que la fuerza para abajo que ejerce 3. Entonces se compensan entre ellas, se anulan entre ellas. Y la única que me termina interesando es la componente de la fuerza que ejerce 2 horizontal hacia la izquierda, sumada con la fuerza que ejerce 3 horizontal también hacia la izquierda. ¿Sí? Claro. Entonces, Q4, la fuerza que ejerce Q4 sobre la 1, tiene que compensar la suma de estas dos que la están tirando para la izquierda. Bueno, y es lo que dice acá, dice, de acuerdo a la disposición de las fuerzas, las sumatorias de las fuerzas en X, que es lo que decías vos, va a ser la fuerza 4,1, que está positiva porque apunta hacia la derecha, menos la fuerza 1,2 por coseno de 60. ¿Qué es la 1,2 por coseno de 60? Es esta proyectada sobre el eje X. ¿Sí? Esa es la fuerza 1,2, que es igual a la fuerza 3,1 proyectada sobre el eje X, por eso le pone el por 2 este acá. ¿Sí? Entonces, yo quiero encontrar esta fuerza. Esta fuerza, restado con esto, me da 0. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que tengo que encontrar es F2,1 por coseno de 60 por 2. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, si esto lo cruzo del otro lado sumando, es 0 más eso, el valor de la fuerza 4,1 es igual al valor de F2,1 por coseno de 60 por 2. Esto, la fuerza 2,1 la puedo calcular porque tengo el valor de las dos cargas, de la 1 de la 2 y la distancia que la separa. Coseno de 60 y después por 2. Y este sería el valor de la fuerza que compensa para que la fuerza sobre Q1 sea 0. Una vez que tengo la fuerza, tengo que ir a calcular cuánto vale la carga. Porque el problema de lo que me pedía era cuánto valía Q4. Entonces, ahora que ya tengo esto de dato, la constante es una constante, la distancia que la separa la puedo ver del gráfico, son los 20 centímetros, que hay que pasar a metros. Q1 lo tengo de dato, y la incógnita sería la Q4 que la tengo que despejar. ¿Sí? Y despejando Q4 me da que son 12 microcoulomb. Ese sería el módulo de la fuerza. Después, interpretando el dibujo, como Q1 es positivo y yo necesito que la atraigan hacia la derecha, Q4 tiene que ser negativo para que la atraiga. ¿Sí? Profe, Sí. el 30 grados que dice en el enunciado, A ver. Ah, claro, acá. Este vale 30, o sea que el de abajo es 60. es 60, claro. Por eso Ahí acá le está. puse 60. Sí, está bien. Bueno. Bueno,
¿Cómo no? 10:35 nos juntamos, ¿sí? Dale. Sí. Perfecto. Bueno. Veo que ha habido muchas bajas. Bueno, hacemos uno más y nos vamos. Habíamos visto este. Bien. Bueno, hacemos este 4, que es muy simple y cortito. Y nos vamos a dormir. Lo voy a checar un poquito para ver el dibujo y el enunciado juntos. Tres cargas puntuales están alineadas sobre el eje Y. Una carga Q1 igual a menos 9 microcoulomb está en I igual a 6 centímetros y una carga Q2 igual a menos 8 microcoulomb está en I igual a menos 4. ¿Sí? O sea que nos da la posición de la 1, de la 2 y el valor que tiene. Que hace lo mismo que en el 3. Claro, pero en este caso la carga está al medio, entre medio. ¿Sí? ¿Dónde debe ser colocada la tercera carga Q3 para que la fuerza sobre esta sea 0? Y acá nos pone la carga Q3 entre medio de las otras dos. Claro, como decías vos, o sea, tiene que ser la fuerza con la que la atrae Q1 igual a la fuerza con la que la atrae Q2, pero con dirección opuesta. Habría que hacer entonces fuerza 1, 3 más fuerza 2, 3. Y Igual a como 0. igual a 0 y como las dos tienen la cara 3, entonces saca factor común, cara 3. Claro, la carga 3, porque acá dice dónde debe ser colocada la carga 3, pero no nos da el valor, ni nos dice que lo calculemos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo plantearon el problema este. Dice, se representa la situación en la figura 6.4 del lado derecho, por lo cual en Q3 se cumple que la fuerza 1,3 y la 2,3 en módulo, digamos, son iguales, sino que una punta para arriba y la otra punta para abajo. Y eso es lo que está planteado acá. ¿Sí? O se pone la ley de Coulomb para la 1,3 y la ley de Coulomb para la 2,3. Como Q3 está en ambos miembros, lo podemos simplificar. Y lo mismo pasa con la constante. Está en ambos miembros, la podemos simplificar. Acá abajo ya está puesto un poco más limpia la ecuación. Y tenemos Q1 sobre la distancia 1,3 y Q2 sobre la distancia 2,3. ¿Sí? Acá nuevamente hay un error de tipeo ahí. Entonces, nosotros sabemos que la distancia total, o sea, la distancia 1,3 más la 2,3 son 10 centímetros. Pero todavía no sabemos cuánto vale 1,3 ni cuánto vale 2,3. Sabemos cuánto valen juntas. ¿Qué hacemos? Acá está puesto el resultado final, pero lo que hay que hacer, yo creo que este lo tenía resuelto. Lo que hay que hacer es poner una de las distancias en función de la otra. Porque ¿qué terminó pasando acá? Acá acuérdense que va un 2 ahí abajo, ¿no? O sea,
acá va R23 al cuadrado. Si ponemos planteada así la ecuación, tenemos una sola ecuación, pero con dos incógnitas. Entonces tenemos que poner alguna de las dos distancias en función de la otra. Por ejemplo, vamos a dejar la distancia 1, 3, vamos a decir que es igual a 10 menos la distancia 2, 3. Y reemplazando eso acá, tendríamos en las dos ecuaciones La misma incógnita. la misma incógnita, exactamente. Y de ahí despejamos. ¿Sí? Y eso es lo que he hecho acá. Acá dijo R23 igual a 10 menos R13, y la variable que se va a repetir es la 13, que después la despeja y le queda esto, ¿sí? O sea, acá está salteado todo el paso matemático, digamos. Pero el planteo del problema es entender que hay que hacer esto, que hay que poner que quede una sola incógnita. ¿Sí? Bien, lo que podemos hacer, para ya cortar ahora, traten de resolverlo ustedes, a ver si pueden llegar a este resultado, y yo ahora lo voy a anotar, porque creí que lo tenía resuelto. ¿Qué problema era este? El 4. Acá me voy a anotar el 6.4 para resolverlo, y después se lo subo. Bueno, igual, ¿Sí? profe, no sé cuándo empiece con esta unidad, porque antes repaso para todo el resto. Ah, bueno. Bueno, está bien. Bien, entonces, acá terminamos hoy con el trabajo práctico 6. Por hoy lo dejamos ahí, lo vamos a ir el jueves. ¿Me quieren preguntar alguna duda de lo que vimos hoy? Si no, Yo pasamos a la tenía una duda que me habían duda, dicho del 2. Sí, dígame. claro, no, de ese ejercicio nada más. O sea, del 2, de la unidad 2. Bien. ¿Alguien tiene de esta del trabajo práctico 6, de lo que vimos hoy? ¿O ya lo suspendemos? Bien, bueno. Vamos al 2 entonces. ¿Qué problema era? Es el 18. O sea, debe ser una pavada porque el resultado me dio bien, pero es más por un tema de planteamientos y de signos, mi duda. Bien. A ver, dice un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable, contiene 500 gramos de agua, 80 grados. Calcular cuántos gramos de hielo, 25, menos 25, se deben dejar caer en el agua para que la temperatura final del sistema sea 50. O sea, ahí vos lo que tenés que plantear. Está subida en su guía complementaria, la respuesta. Está puesto ahí. ¿Vos la viste de ahí? Sí, sí. Sí, o sea, me varió unas cifras porque sé otro calor específico para el hielo, Bien. pero muy poco. O sea, 3 Bien. gramos. Bueno, espera, entonces déjame que la busque en la... Ahí está. Esta es, ¿sí? Sí, lo primero, la primera duda que me surgió es por qué plantea en ese orden. O sea, yo lo hubiera planteado en otro orden.
O sea, la Eh, ecuación. Porque según entiendo yo, el que cede el Yo lo hubiera calor no es el planteado 4. poniendo el agua primero. Yo hubiera ah, puesto el agua Claro, yo primero. también, eso mismo. está bien, pero no Pero le hace igual te debería al dar lo resultado, mismo, porque digamos. como es Sí, una suma, claro, no cambia el exactamente. resultado. Sí, 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 yo, el resultado me da igual, pero me queda un signo negativo que, o sea, me queda bien en valor absoluto, mal en signo. Pero bueno, por ahí es por eso. Y no a sabía ver, si no, pero, o es por sea, una interpretación o... es como decían ustedes, esto es una suma. Yo podría haber puesto el término rojo acá al principio y haberlo llamado 1 y me tenía que dar lo mismo el resultado final. Si te quedó un signo mal, vamos a ver el planteo, por qué quedó así. Porque acá, Bien, fíjate que el, la masa de hielo estaba a -25, ¿sí? O sea, la primera parte, o sea, que yo le llamé 1, sí, sí, es hay, positivo. hay un cambio de temperatura eh, que está recibiendo calor, ¿no es cierto? Porque el hielo va a recibir calor para cambiar de temperatura. Va a seguir siendo sólido, pero va a ir de -25 hasta 0, que es lo que está puesto acá, ¿sí? Sí, O sea que el primer término es positivo. El segundo término recibe calor para fundirse. Esa masa de hielo se fundió, ¿sí? sí, sí. Después vamos a tener la masa de hielo que estaba a 0, ya líquida, va a tener que subir hasta 50 partiendo desde 0, Claro, partiendo ¿sí? de cero. Claro, acá temperatura final 50, pero como era hielo al principio, va a partir de 0. Este término Claro, también es positivo, ¿sí? sí, sí. El último, el que está en rojo, va a ser la masa de agua original, los 500 gramos por calor del agua, y acá este término rojo sí es negativo porque es temperatura final es 50 y la inicial es 80, Claro, ¿sí? pero el cuarto término me Sí. quedan 15.000 calorías negativas y el tercer término me quedan 25.000 calorías. Entonces la resta igualmente de ese lado me sigue dando positivo. Y cuando yo paso las calorías al otro lado de la igualdad, me va a quedar en negativo. Y ese es el signo que me interfiere. ¿Me explico? No, porque O fíjate una sea, yo cosa. hago Sí, sí, no. 500... Ah, No, pero es que vos no lo podés sumar todavía. O sea, los tres no, no, términos no, solo el azules, término 3 y el cuarto. O sea, el tercero y el cuarto, porque son los dos en caloría. está bien, no, pero no lo podés sumar porque vos no tenés la masa de hielo. Al vos no tener la masa de hielo, estos dos no se pueden sumar porque numéricamente no lo has calculado todavía al 3. Vos lo que tenés que hacer es, los tres primeros, los azules, es después sacar factor común masa de hielo, Sí, yo puedes y sacar factor común, masa de hielo. claro, y el rojo que te dio negativo, lo tenés que cruzar del Lo otro lado del pasas igual y ahí se te va el signo menos. sumando. Y después lo que Y era después factor pasas común de masa de dividiendo hielo, pasa todo lo dividiendo. demás. Claro, ¿no está acá? Sí. Mira, acá está puesto esa parte que yo te decía. Fíjate, esta partecita es la que estaba en rojo, que a vos te dio negativo, ¿no es cierto? Claro, Bueno, pero como temperatura final es 50 y la inicial es 80, acá te queda un negativo que se te va con el negativo que está acá adelante. ¿Sí? sí, sí. O sea, dentro del paréntesis lo miramos acá abajo. Este paréntesis a vos te da -30, pero como ya tiene un menos adelante, te queda en 30 positivo. Y lo de abajo es todo positivo. Ah, bien. Sí, 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 ¿Sí? ahora entiendo que hice mal. Claro, ahí está, fíjate. Claro, pasa que la variación es re poca. Está bien. O sea,
si el problema era el signo, digamos, este menos que yo marqué ahí en celestito, se me va con el menos del paréntesis. Y porque no me podría dar una masa negativa, no existe una masa negativa. Sí, sí, bien. No, ¿Sí? pasa que es raro porque, o sea, todo varía muy poco. Porque varía poco, ¿no? O sea, me varían, me refiero, me varió también en el resultado. Ahora sí lo hice bien y me varía también en 3 gramos. Por eso no me Pero, había dado cuenta de mi error. pero a ver, quería ver una cosa. Puede ser por el calor específico Claro, porque fíjate, del yo hielo. usé para resolver el problema este calor específico, el 0,45, ¿sí? Y yo había dejado esta observación, que si queríamos obtener la respuesta de la guía, teníamos que usar este calor, ¿sí? O sea, para obtener Sí, como sí, ahí respuesta me dio bien 104, igual. si quiero obtener la que hicimos, tengo que usar 0,45. Directamente se usa 0,5, ¿no? Normalmente se usa 0,5, yo lo cambié, digamos, porque en la guía estaba puesto así. Pero normalmente es 0,5 el que usamos, sí. Bien, bien, profe. Está perfecto. Era eso. ¿Estamos? Bueno, Sí, sí, pasa que justo antes había hecho el ejercicio anterior a ese, nosotros le teníamos que agregar el signo. Entonces pensé que, o sea, como no identifico bien cuándo le tenemos que agregar nosotros el signo y cuándo no, sé que cuando es cedido el calor, lo tomamos como un calor negativo. Pero bueno, en la ecuación no sé cuándo interfiere y cuándo no. está bien, está bien, está bien. Pero en este caso era redondita, digamos, los signos no había que forzarlos. Estaban, o sea, el único que podría haber presentado duda era este, el 2, ¿sí? Pero como estaba recibiendo calor para fundirse el hielo, para cambiar de estado, perdón, sí, para fundirse, eh, es positivo. Y si el agua se solidificara, ahí sí sería Sí, negativo. claro, ahí sería negativo, Ah, bien. porque va a ser agua que en principio estuvo a 0 grados y empezó a desprenderse de calor para solidificarse. Claro, pero igual no tendríamos que agregar ningún signo nosotros, porque nos daría por la temperatura, No, pero para ¿no? el cambio de estado sí, ¿eh? Ah, Para el ah, ok. término 2 sí, porque el término 2 es el que no tiene delta T y es el que nosotros tenemos que interpretar el signo. Viste que el 2 es el único de todos los que están ahí que no tiene delta T. Sí, sí, lo mismo cuando cambia de vapor a líquido. Claro, exacto. Es, es más Bien, habitual que hagamos ese gracias. ejercicio nosotros, el del que vos dijiste, el del vapor. Que el vapor para condensarse cede calor para cambiar de gas a líquido y ahí es negativo. Ok. Bien. Bueno, ¿alguno más? No, 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 profe. nada más. Por ahora no. Bueno, listo entonces. Sí. Ah, sí, dígame. Sí, en realidad no me puse a verlo en detalle. Le pegué una ojeada. En general también, digamos, llegan bien el resultado, también planteado. No me puse a ver la ecuación número por número, pero en general están bien. ¿Sí? Bueno.